Buenas a todos. Hoy comienzo con el primer episodio sobre la historia de la colonización británica en India. En él, aprenderemos un poco sobre los precedentes de los primeros contactos de europeos con el subcontinente, la llegada de los británicos y de cómo poco a poco se hicieron con el control del país. Sin más dilación, comencemos. Desde la antigüedad, el comercio entre Oriente y Occidente ha sido una constante a través de la ruta de la seda. Numerosos productos que se originaban en China e India acababan, a través de estas rutas de intercambio, en los puertos del Mediterráneo, pasando primero por el Medio Oriente. Árabes, persas y posteriormente turcos eran por motivos geográficos los intermediarios de estas rutas comerciales, y cuando estos ponían trabas a estos contactos entre Occidente y Oriente, estas grandiosas rutas comerciales se desmoronaban, lo cual desataba fuertes crisis para los comerciantes de ambos lados del mundo y frenaban la proliferación económica de las naciones. En este contexto surgen famosos personajes como Marco Polo, primer europeo conocido que estableció un contacto directo con Oriente, concretamente la China del emperador Kublai Khan. Y es que la necesidad del comercio entre Oriente y Occidente obligó a ambos mundos a entrar en contacto directo, sin depender del Medio Oriente. Es así como surgen las primeras conexiones marítimas entre Asia y Europa, siendo el primer europeo en llegar a la India por mar el portugués Vasco da Gama. Este intrépido marinero llegó a la ciudad de Calicut, en Kerala, en el año 1498, estableciendo un comercio de especias. Estos viajes debían hacerse bordeando todo el continente africano, cruzando el Cabo de Buena Esperanza y el Cabo de Agujas, la frontera natural entre los océanos Atlántico e Índico, pues aún faltaban siglos para la construcción del Canal de Suez. Así, el monopolio del comercio entre la India y Europa era propiedad de los portugueses, que en 1505 se establecen en Goa. Poco a poco, los Países Bajos comenzaron a rivalizar con los portugueses en la India, con la creación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Para los apasionados de la historia, este hecho es muy importante, pues hablamos de la primera sociedad por acciones en la historia del mundo, la primera corporación multinacional de la historia, la fundadora de la Bolsa de Ámsterdam, y lo más sorprendente es que, si ajustamos la inflación, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales tuvo un valor de más de 7,9 billones de dólares actuales, superando a Apple o Amazon, siendo por ello la empresa más valiosa de la historia. Como se puede apreciar, el comercio con Oriente era un negocio altamente lucrativo, por lo que las naciones europeas se dieron cuenta de quien controlara la India, controlaría el comercio, y en consecuencia, la economía mundial. Y como bien sabemos, quien domina la economía, domina el mundo. La presencia británica en el Asia Meridional tiene su origen durante la Guerra Anglo-Española, periodo en el cual el marino y explorador inglés, Sir Francis Drake, llevó a cabo una importante circunnavegación del globo con la que no solo eclipsó el monopolio hispano-portugués en las rutas comerciales marítimas, sino que trajo consigo grandes riquezas a Inglaterra, con las cuales el reino se postuló como una nueva potencia comercial, y el florecimiento de la denominada era isabelina en Inglaterra, una época dorada que vio el surgimiento de este país como una fuerza internacional, bajo el mandato de la reina Elizabeth I. Sería en la Batalla de Flores, en las Islas Azores, donde la marina inglesa, comandada por Sir Walter Raleigh, capturó un navío portugués que provenía de Oriente, con información valiosísima sobre las rutas comerciales con la India, China y el Japón, además de numerosas riquezas orientales. Tras varias peticiones y algunos tímidos viajes de exploradores y mercaderes ingleses a Mesopotamia, Persia, India y el sudeste asiático, finalmente, la reina Elizabeth accedió a la propuesta del conde de Cumberland, junto con otras 218 personalidades, en la que creó la precedente de la East India Company, la Compañía de las Indias Orientales, en 1600, a la cual se le otorgó todo el poder para comerciar con todas las tierras al este del Cabo de Buena Esperanza y al oeste del Estrecho de Magallanes. Al frente de la compañía se encontró Thomas Smythe, el Lord Alcalde de Londres, y uno de los mayores defensores de la idea de establecer colonias en India, Sir James Lancaster. Poco más tarde, la reina Elizabeth murió, pero la guerra con los españoles había terminado, y apareció en escena uno de los monarcas más importantes de la historia británica, James I de Inglaterra y VI de Escocia. Con este monarca, la compañía fundó su primera factoría en Surat, India, en 1608. El buen hacer diplomático del rey británico y el pragmatismo de la compañía llevó a que en 1615 el emperador mogol, Jahangir, autoridad suprema en el Indostán, concediera derechos comerciales a la Compañía de las Indias Orientales y les permitió establecer un puerto en la ciudad de Bombay sin pagar altos impuestos. Con esto,
El opulento emperador pretendía reducir el monopolio portugués en el comercio. Poco sabría el mogol que la en entonces pequeña compañía acabaría siendo clave en el sometimiento de su imperio a Gran Bretaña. Y es que los ingleses fueron muy inteligentes en cómo obtener el favor del mogol, mientras que los portugueses hablaban de las riquezas que se podrían obtener mediante estas relaciones comerciales. Los ingleses, por el contrario, mostraron a Jahangir la auténtica cultura europea e inglesa. Obras de arte y literatura, como las de Shakespeare, pinturas de la realeza inglesa, incluyendo un retrato del mismísimo rey James I, así como joyas, relojes, brújulas y todo tipo de artilugios científicos cautivaron el interés de un emperador apasionado de la cultura persa y de magnas obras como las Mil y una noches. De alguna manera, con la llegada de los ingleses, el mogol se sentía como formar parte de una obra de literatura, como las de Simbad el marino. A esto hay que sumarle el intercambio cultural, pues el mogol descubrió el tenis y el squash, deportes típicos entre la élite europea y que entusiasmaron al emperador. A su vez, los británicos trajeron consigo de la India el polo, un curioso deporte parecido al hockey pero montado a caballo, además de las damas y el parchís. Numerosos viajes se llevaron a cabo las décadas siguientes, en las que se comerciaba seda, algodón y té, y se iban fundando nuevas factorías. A medida que la compañía iba creciendo, la economía británica comenzó a fortalecerse, pero en consecuencia iba siendo más y más intrusiva en la política del subcontinente. Sería en 1639 cuando tiene lugar un momento clave en la historia de la compañía. Con el permiso del Rajá Chandragiri, la Compañía Británica de las Indias Orientales fundó la ciudad de Madrás, actualmente conocida como Chennai, quizás el puerto más importante de la compañía durante ese momento. Con la creciente influencia de la compañía de fondo, llegó al poder en la India un emperador que supondría el inicio de la decadencia del poder mogol. Hablamos de Aurangzeb, el último de los grandes mogoles, y una de las figuras más controvertidas de la India. Al contrario que sus predecesores, este emperador mantenía una estricta adhesión al fundamentalismo islámico y mandó destruir templos hinduistas, además de forzar la conversión al Islam de muchos indios. Su enorme gasto militar en campañas inútiles provocaron la ruina de las arcas mogoles, la cual heredaron sus sucesores, y muy astutamente aprovecharon los británicos para tener más poder. Numerosos reinos menores vasallos del mogol, que más tarde se convertirán en los denominados estados principescos, van a independizarse del control imperial y la India entrará en caos. Quizás el más poderoso de estos estados es el Imperio Maratha en la región del Deccan, de religión hinduista, y que se sublevó contra el islamista emperador mogol, bajo el liderazgo del Maharaja Chhatrapati Shivaji. Con la muerte de Aurangzeb, el poder de los mogoles se comenzó a disipar, y la voz del emperador apenas se escuchaba más allá del fuerte rojo de su capital en Delhi. Con el fin de aplacar el caos, muchos estados principescos se aliaron con la Compañía Británica, cuyo buen hacer económico aportaba estabilidad allá por donde tutelaba, y ya entrados en el siglo XVIII, la compañía no solo comenzó a recaudar los impuestos en el territorio, sino a controlarlos políticamente de manera directa. Estaba claro que los británicos habían llegado para quedarse, pasaron de ser una marginal compañía que buscaba comerciar con la India para rivalizar a otros estados europeos, a controlar de manera directa e indirecta gran parte del territorio de la nación más poblada y rica de la tierra, así como opacar el poder del grandioso emperador mogol. El momento culmen de la compañía tuvo lugar en 1757. Bengala, la región más poblada, grande y rica de la India, se había independizado formalmente del Imperio mogol, y esta entró en el punto de mira de los ingleses, que tenían la intención de establecer una factoría en la enorme ciudad de Calcuta. Hablamos de una provincia más poblada y rica que toda Gran Bretaña. Para colmo, los bengalíes se habían inclinado por comerciar con el Reino de Francia, el mayor rival de Gran Bretaña. Estas tensiones llevaron a la Guerra de Bengala. Desde el inicio, la Compañía Británica disponía de un pequeño ejército privado de soldados británicos e irlandeses con el fin de defenderse de agresiones de otras naciones europeas. Sin embargo, con el fuerte poderío económico y político que poseía, se acabó reclutando un numeroso ejército, compuesto en su mayoría por indios de reinos bajo la influencia de la Compañía, para hacer lo impensable, tomar Bengala y establecerse en Calcuta, para así someter la ciudad y la provincia a los intereses británicos. Fue así como tuvo lugar la Batalla de Plassey, una decisiva victoria británica que consolidó el control de la Compañía de Bengala, que tuvo que pagar a la misma 2,6 millones de rupias. Este pago no solo fue una compensación por la derrota, sino también una forma de garantizar la lealtad de los nuevos gobernantes locales que la compañía pondría en el poder, como el Nawab Mir Jafar, quien fue instalado como marioneta de los británicos.
Además de este pago, la compañía también adquirió el derecho de recaudar impuestos en Bengala, lo que le permitió obtener ingresos adicionales para su expansión en India y frenó la influencia francesa en el país. Tras hacerse con el control de Bengala, nuevas provincias de la India cayeron bajo el dominio británico, y fue entonces cuando saltaron las alarmas en las cortes de los dos emperadores que había en el subcontinente. Por un lado, los emperadores mogoles, pese a carecer de poder político efectivo, aún poseían una gran influencia entre la gigantesca población musulmana de la India. Por otro lado, el imperio maratha, cuyos dominios hacían frontera con Bengala y otras provincias dominadas por la compañía, vieron en los británicos una amenaza ante su predominio en la zona del Deccan y en la llanura indogangética. Mientras tanto, los accionistas en Londres veían cómo hacían una gran fortuna de todas las riquezas que la compañía obtenía mediante la recaudación de impuestos y el comercio. Sin embargo, todas estas operaciones políticas, económicas y militares tuvieron sus severas consecuencias. Un ejemplo de ello fueron las hambrunas de Bengala de 1770, en las que debido a la inacción de la compañía, acabaron con la muerte de aproximadamente 10 millones de bengalíes, mientras que los inversores y accionistas británicos continuaban llenándose los bolsillos. Una época de falta de lluvias y malas cosechas, sumadas a los altos impuestos a los agricultores y el monopolio sobre el comercio de granos fueron los culpables de esta catástrofe. Muchas veces se suele echar culpa de esta desastrosa gestión en el gobierno de Warren Hastings, aunque para entonces aún no era gobernador de Bengala. Sin embargo, cuando este llegó al gobierno de la provincia, en lugar de reducir impuestos para aliviar a los sobrevivientes, Hastings promovió reformas que beneficiaban más a la compañía que a los agricultores. Implementó un nuevo sistema de recaudación de impuestos, subastando la recaudación fiscal a contratistas privados, lo que permitió más abusos contra los campesinos. Pese a ello, reformó el comercio del grano para evitar monopolios extremos y trató de reducir la corrupción en la compañía. Su buen hacer económico en Bengala sirvió para que, en 1773 el Parlamento británico bajo la autoridad del rey George III le declararan primer gobernador general de la India. Por ello, hay quienes sitúan en este año de 1773 el comienzo de la colonización británica de la India, pese a que formalmente para ello aún queda un poco más. La siguiente gran conquista de los británicos fue en el sur del país, al sultanato de Mysore, un vasto y rico territorio de lengua y cultura dravídica. Durante los últimos 30 años del siglo XVIII, nada menos que 4 sangrientas guerras contra Mysore acabaron en derrota para los nativos, y el control del sur del país, así como de la isla de Ceilán, cayendo en manos de la compañía. A medida que se iban dominando nuevos reinos y territorios, los soldados de estos pasaban a formar parte del ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales, los denominados cipayos, que se contaban por los 200.000 para el año 1800, un ejército más numeroso que el de muchas naciones europeas. Este enorme ejército, así como con la notable superioridad tecnológica en el armamento, fue lo que permitió a la compañía arrebatar la capital del país, la ciudad de Delhi, en 1803, de las manos del Imperio Maratha. Sería tras 15 años de continuas guerras de desgaste contra los Maratha, que el 9 de abril de 1819, la compañía británica tomó control de todo el territorio Maratha. Con esto, no había poder militar alguno en todo el subcontinente que pudiera hacer frente al predominio de la compañía. Sería en 1837 cuando llegaría una de los monarcas británicos más importantes de la historia, si no, la más importante de la historia, la reina Victoria. Con ella, Gran Bretaña se convirtió en un imperio global que dominó no solo los mares, sino una cuarta parte de la población mundial y un quinto de las tierras emergidas, siendo con ello el imperio más extenso de todos los tiempos, el cual incluía a la India. Con Victoria en el trono de Londres, la situación no cambió lo más mínimo en la India, más bien todo lo contrario. Fue en este tiempo cuando comenzó una política de britanización de la población india. Se promovió el uso del inglés entre la población, se reformó gran parte del sistema legal y educativo, adaptándolos al modelo británico, y se crearon misiones cristianas. Se puso en marcha la doctrina Labs, que hacía que la compañía británica se anexara cualquier estado indio sin heredero legítimo. Esto generó enorme descontento entre los príncipes indios. Se mantuvo unos altos impuestos sobre los campesinos, lo que generaba miseria y revueltas locales, mientras que la producción se enfocó en cultivos comerciales como algodón, opio y té, en lugar de cultivos de subsistencia.
Sin embargo, los británicos también hicieron muchas cosas buenas en la India, como la creación de grandes infraestructuras como ferrocarriles y carreteras, mejora de las infraestructuras portuarias, hospitales, mejoras de saneamiento de las ciudades y la implantación del telégrafo. También se abolió la esclavitud y se persiguió el infanticidio femenino, algo que era bastante común entre las clases populares. También se permitió que las viudas pudieran volver a casarse. Además, se puso en marcha una serie de campañas de vacunación en masa contra la viruela, que hacía estragos entre la población. Incluso las reformas en materia judicial y legal y la implantación del inglés pueden ser vistos como cambios positivos, pues establecieron tribunales civiles y penales con procesos más sistemáticos y menos arbitrarios, y se crearon escuelas y universidades con un currículo moderno. En cualquier caso, ya dedicaremos un vídeo sobre las luces y las sombras del dominio británico en la India. Volviendo a la historia que nos ocupa, las tensiones entre los príncipes indios, además de una parte de la sociedad, con la Compañía Británica, que era ya percibida como una entidad colonial, llegaron a su punto máximo en el 1856. Fue en ese año cuando el estado de Awadh, que siempre había sido leal a la compañía, fue anexado, lo cual supuso un gran escándalo. Cuando se le pidió explicaciones a la compañía, esta se justificó en que su administración era corrupta. A esto se le suma el descontento entre los cipayos. Recordemos soldados indios al servicio de la compañía, que eran la gran mayoría de los soldados. Este descontento venía de que se sentían mal pagados, discriminados y temían que se les obligara a convertirse al cristianismo. La gota que colmará el vaso, y la causa más inmediata del estallido del motín de los cipayos, tuvo lugar en marzo de 1857. Resulta que se introdujo entre las filas del ejército un nuevo tipo de rifle en field, cuyos cartuchos de pólvora debían masticarse antes de morderse. Estos cartuchos se encontraban engrasados con grasa de vaca y de cerdo. Esto resultó una ofensa para los cipayos, pues la vaca era un animal sagrado para los hinduistas y el cerdo un animal impuro para los musulmanes. Los soldados protestaron ante esto, pero la compañía se negó a escuchar sus proclamas. El 9 de mayo, 85 soldados son castigados en Meerut por negarse a usar los cartuchos, y el día siguiente sus compañeros se rebelan, matan a los oficiales británicos y liberan a los prisioneros. A continuación, marchan a Delhi, tomando la capital y declarando emperador al anciano Bahadur Shah II, el último de los mogoles. El motín de los cipayos, que pasó a conocerse como la Gran Rebelión de la India, se extiende por el norte y centro del país. En Kanpur, los sublevados exterminan a los británicos en la masacre de Bibigar. Rani Lakshmibai, esposa del Maharaja Gangadhar Rao, aparece como una de las figuras más destacadas de la rebelión, convirtiéndose en una de las heroínas de la resistencia. Mientras parecía que los británicos iban a ser derrotados, fue en junio cuando las tropas reales contraatacaron con brutalidad, tomando Kanpur y castigando de manera ejemplar a todos los sublevados. Ya para noviembre, tras intensos combates, Delhi cayó de nuevo en manos británicas, y el último mogol, que realmente no tenía el control de la rebelión, sino que más bien era una figura simbólica, fue arrestado y posteriormente deportado a Burma, y sus hijos ejecutados por el oficial William Hodgson. En represalia por la masacre de Bibigar, donde cientos de mujeres y niños británicos fueron asesinados, los británicos ejecutaron a miles de indios. Todavía permanecieron algunos focos abiertos, como Jhansi, donde Rani Lakshmibai cayó en combate. Finalmente, en junio de 1858 cayó Gwalior, el último bastión rebelde. Una vez finalizada la revuelta, los británicos tomaron medidas drásticas para asegurar su control absoluto sobre la India y evitar futuras rebeliones. Una de las voces más sonadas en el Parlamento fue la del político radical John Bright, que en sesión parlamentaria dijo: Los romanos fueron grandes conquistadores, pero allí donde conquistaron, gobernaron con sabiduría. Las naciones que sometieron quedaron tan indeleblemente marcadas por el carácter intelectual de sus amos, que, después de 14 siglos de decadencia, aún se distinguían las huellas de la civilización. ¿Por qué no habríamos de desempeñar un papel similar en la India? Nunca hubo un pueblo más dócil, ni una nación más manejable. La oportunidad estaba presente, y no faltaba el poder. Abandonemos la política de agresión y limitémonos a un territorio 10 veces el tamaño de Francia, con una población 4 veces mayor que la del Reino Unido. Seguramente eso era suficiente para saciar hasta el apetito más voraz de gloria y supremacía.
Eduquemos al pueblo de la India y gobernémoslo con sabiduría, así, gradualmente, desaparecerán las distinciones de casta y nos verán más como benefactores que como conquistadores. Y si deseamos que el cristianismo, en alguna forma, sea profesado en ese país, alcanzaremos nuestro objetivo más pronto dando ejemplo de una moral cristiana elevada que por cualquier otro medio que pudiéramos emplear. La primera medida tomada por el Parlamento fue la disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales, pasando la India a ser controlada directamente por la corona británica, a modo de virreinato, siendo el primer virrey Lord Canning. El 1 de noviembre la reina Victoria proclamó oficialmente su dominio sobre la India, con un mensaje conciliador, prometiendo respeto por las costumbres, religiones y derechos de los príncipes locales para evitar más rebeliones, y eliminó la política de anexiones que había enfurecido a los gobernantes indios antes de la revuelta. Unos años más tarde se proclamará como emperatriz de la India. En este tiempo se crea la Secretaría de Estado para la India, con un ministro en Londres encargado de supervisar el gobierno de la colonia, y se mantuvieron príncipes leales en sus tronos, pero bajo el control británico. Así quedó instaurado el denominado Raj británico de la India, el cual veremos en más detalle en el próximo episodio de esta serie. En conclusión, la implantación del Raj británico fue una transición de un dominio comercial indirecto a un gobierno colonial centralizado bajo la corona británica. Con una combinación de control militar, reformas administrativas y explotación económica, los británicos aseguraron su dominio hasta la independencia en 1947, la cual, como veremos, se fraguó gracias a un fuerte movimiento nacionalista que encuentra sus bases en la Gran Revuelta de la India. Aquí acabo el vídeo, espero que les haya gustado y muchas gracias.